Buenos días, amada iglesia. Es una alegría estar con ustedes en esta mañana. La preciosa palabra del Señor dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Y en esta mañana vamos a alabar al Señor, porque somos su creación. Y Dios nos creó para alabarle, para bendecir su nombre. Señor, gracias te damos en esta mañana porque tú eres bueno, maravilloso. Gracias porque tú eres el Dios grande, el Dios poderoso. Tú eres Dios bueno, tú eres Dios misericordioso, Dios. Y tú eres nuestro Dios, ese único Dios fuerte, valiente, poderoso. Ese Dios que provee, ese Dios que bendice, ese Dios que nos guarda. Tú eres nuestro refugio, Dios. Por eso en esta mañana vamos a alabar, Señor, tu nombre. Vamos a exaltar tu nombre, Dios, con cánticos de alabanza, Dios. Gracias, Señor. Amén. Iglesia, buenos días, amigos, buenos días, Samuelitos, buenos días, Timoteos, remanente, Gedeones, a los servidores, a los líderes. Muy buenos días, estamos una vez más aquí dispuestos a glorificar a Dios por medio de la música, así que levante su voz, si quiere levantar sus manos, si quiere estar de pie, hágalo, pero lo importante es que lo hagamos de corazón, así que levante su voz y glorifique al Padre Celestial esta mañana y confesemos que nuestro Dios es todopoderoso y que Él tiene el control sobre todas las cosas. Vamos a hacerlo juntos, iglesia. Es el problema, Dios es más grande, más grande. No importa que oscura sea la noche, tú siempre, siempre brillará. Por más grande sea el Goliat, mi Dios siempre triunfará. Y en medio de la oscuridad, tu luz siempre brillará. En la mano del que tiene el poder, todo problema yo pondré. Él descansaré, puedo saber que en Él puedo vencer. Por más grande sea el Goliat, mi Dios siempre triunfará. Y en medio de la oscuridad, tu luz siempre brillará. Brillaré con tu luz, mi victoria eres tú. Brillaré con tu luz, mi victoria eres tú. Cantamos: no hay nada, no hay nada imposible para ti. No hay nada imposible para ti. No hay nada imposible para ti. No, no hay nada imposible para ti.
Pero para nuestro Dios, nada es imposible. Y gracias a eso, que nuestro Dios es el vencedor, nosotros hoy podemos cantar que en el nombre de nuestro Dios hay libertad. Vamos a hacerlo con toda nuestra fuerza, iglesia. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. Tenemos libertad y esa libertad nos hace confesar que nuestra esperanza está en Jesús. Vamos a hacerlo con toda nuestra fuerza y vamos a decirle que nuestra esperanza es Él. Amén. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más, de
su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar. Sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Amén. Nuestro Dios es Rey sobre todas las cosas, iglesia. Dios te bendiga y vamos a escuchar el consejo de la palabra de Dios esta mañana. Un abrazo.
acompañando durante lo que nos queda. Sé que no nos hemos visto en todo este tiempo, pero aún así esperamos que pronto esto se acabe y que podamos todos volvernos a reunir en la iglesia otra vez. Hola iglesia, ¿cómo están? Espero que estén bien. Les quiero mandar un saludo porque sabemos que hace rato no nos vemos y les quiero decir que cuando todo esto se acabe nos vamos a reunir y vamos a estar todos felices porque sabemos que esto no va a durar para siempre. Los extrañamos mucho, los queremos y los amamos. Hola iglesia, ¿cómo están? Hola a todos los amigos que nos están viendo por este medio. Hola a todos los niños, a todos los adolescentes, a todos los jóvenes, a todos los adultos y a todos los ancianos que nos están acompañando a esta hora. Les queremos decir que como familia los extrañamos muchos esos momentos en que nos podíamos reunir y todos unánimes con un solo sentimiento adorábamos a nuestro Padre, que podíamos escuchar la palabra y que íbamos a la iglesia y podíamos darnos afecto fraternal. Extrañamos mucho todo eso, pero tenemos la esperanza en Dios de que podamos encontrarnos nuevamente. Mientras tanto, quiero decirte que no desistas, que no te rindas, que sigamos en la lucha, perseverando valientemente, sin temor, y a que las preocupaciones nos agobien, aprendamos a descansar en Dios, aprendamos a entregarle todas esas preocupaciones a Dios. Recordemos sus promesas. Él es escudo alrededor nuestro, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro sustento. Les mandamos un abrazo gigante, iglesia, y esperamos volverlos pronto. Adiós. Chao. Buenos días, amada iglesia. Dios les bendiga, Dios les guarde abundantemente. Hoy desde casa, la familia Molina Ravelo, les enviamos un fuerte abrazo de amor y hermandad. Aunque las circunstancias en estos momentos nos hayan alejado físicamente, espiritualmente seguimos unidos en oración. Aunque el enemigo nos haya querido robar la paz, en Cristo somos más que vencedores. Buenos días, amados hermanos. Sabemos que estamos en un momento bastante difícil, pero como podemos saber, Dios nunca abandona a sus hijos. Y como sabemos, tú y yo, por la gracia, somos también sus hijos. Amada iglesia, Dios les bendiga, les amamos en el amor de Cristo. Lo que estamos viviendo en estos momentos es pasajero. Sé que muy pronto nos volveremos a encontrar y nos daremos un abrazo cálido y apretón de manos que tanto nos gusta y extrañamos. Recuerda 3 cosas que nunca debes olvidar, que es la fe, la esperanza y el amor. Les amo mucho. Bendiciones. Hola, buenos días, iglesia. Qué alegría, qué bendición estar con ustedes aquí hoy. Y más alegre porque sé que ustedes están dispuestos a escuchar la palabra de Dios en este día. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este momento que nos da para poder atender su palabra. Señor, gracias te damos en esta mañana. Gracias por tu bendición, gracias por tu amor, gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios, por todo lo bueno que tú has hecho a favor de nosotros. Hoy tenemos un corazón agradecido. Hoy tenemos un corazón feliz, Señor, porque tú estás con nosotros, porque cada día que pasa vemos tu favor, vemos tu misericordia, vemos tu bondad, vemos cómo nos cuidas, Señor. Gracias, gracias te damos porque estás con nosotros, Señor, y nos cuidas y nos hablas, Señor. Hoy te pido que de una manera especial seas tú hablándole sobre todo a los varones, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. A todos los varones de Centro Bíblico, a todos los amigos y a todos los que nos escuchan en esta mañana, les bendigo. Hoy es el Día del Padre, hoy se celebra el Día del Padre. Para ti, varón, para ti, papá, muchas felicidades en este día. Y deseo que este consejo que hoy te doy con todo mi corazón, lo escuches, lo aceptes,
lo recibas, porque sé que va a edificar tu vida. Sé que el Señor tiene para ti un consejo hermoso, un consejo precioso en esta mañana. Yo te pido que tú por favor te dispongas con todo tu ser a escuchar este consejo. Allí junto con tu familia. Bendigo cada familia que en esta mañana escucha la palabra de Dios. Y usted va a abrir la Biblia junto conmigo en Hechos capítulo 13, del versículo 20 al 22. En estos días que hemos estado estudiando el libro de Hechos con la iglesia, con algunos hermanos, me gustó esta porción bíblica y quiero que hoy estudiemos un poquito la vida de Saúl. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 13 del 20 al 22. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitando les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Qué bonito es que Dios encuentre hombres, varones, dispuestos a hacer todo lo que Dios quiera. Qué hermoso es cuando tú, varón, te dispones a escuchar la voz de Dios y a vivirla, a creerla, a aceptarla. A Dios le agrada y tenlo por seguro que eso va en beneficio tuyo, varón. Va en un bienestar para ti y para los tuyos. El contexto de este versículo: Pablo y Bernabé llegaron a Antioquía de Pisidia, entraron a la sinagoga un día de reposo, se sentaron allí y después de la lectura de la ley, los principales de la sinagoga le pidieron a Pablo y a Bernabé que si tenían alguna palabra para ellos en esos momentos, que se la dieran, alguna exhortación. Estaban dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Y Pablo, siempre dispuesto, aprovechó la oportunidad y comienza a hablarles a ellos, a los varones israelitas y a todos los que estaban en la sinagoga allí presente. Comienza hablándoles acerca de la historia de Israel, pero comienza desde el Éxodo. Les habla acerca del tiempo que estuvieron en el desierto. Luego les menciona a Canaán, cuando ellos estuvieron en Canaán. Luego les menciona el tiempo de los jueces. Y también les menciona cuando ellos le piden rey al Señor a través de Samuel. El Señor les dio al rey Saúl por 40 años y luego les dio a David por un buen tiempo como rey. De David vendría el Mesías, Jesucristo. Y el énfasis de la predicación en esos momentos de Pablo fue acerca de Jesucristo. Pero el énfasis que yo te quiero hacer a ti como varón en esta mañana es acerca de la vida del rey Saúl. Dice el versículo 22, pero Dios quitando a Saúl, Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien dijo Dios: he encontrado, qué bonito, ¿no? He encontrado en David. Qué bonito que el Señor diga: he encontrado en Jaime, en Jairo, en Roberto, en Pedro, en Juan, como tú te llames. He encontrado a un hombre conforme a mi corazón. Tremendo esto y me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Él hará, o sea, refiriéndose a David, él hará todo lo que yo quiero que haga. Qué bonito es cuando tú dispones tu corazón a hacer todo lo que Dios manda, quiere, está establecido.
Eso va a servir para tu vida. Te va a bendecir, te va a enriquecer, te va a proyectar. Dios no quiere nada malo para ti, varón. Todos los buenos pensamientos y los buenos deseos que Dios tiene para ti, no te lo imaginas. Pero el problema del ser humano radica en su insistencia inconcebible, y así le he llamado a este tema en esta mañana, insistencia inconcebible. El problema radica en que el hombre siempre tiene tendencia a ser desobediente. El hombre desde el Edén no quiere ser gobernado, y mucho menos por Dios. El hombre le huye a ser gobernado. Ahora, insistencia habla de permanencia, continuación, persistencia. Inconcebible, que no puede ser comprendido o aceptado como bueno. Y ese ha sido y es el problema de nosotros, la raza humana. Insistentemente desobedecemos. Y eso es inconcebible para la mente de Dios. Ahora yo quiero que tú y yo estudiemos un poquito la vida del rey Saúl. Y nos vamos a ir a primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 7. Búscalo allí en tu Biblia. Primer libro de Samuel 8, 7. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Los israelitas desecharon el gobierno de Dios. Quisieron que los gobernara un rey humano, un hombre como en todas las demás naciones que ellos veían. Y el Señor, en su infinita misericordia, como Él es bueno, como Él es grande, y Él nos creó a nosotros con el libre albedrío, le dio la oportunidad de que el mismo hombre tuviese rey como querían. Entonces el Señor les concede su rey. El profeta Samuel unge a Saúl como rey y les muestra a ellos que aunque tuviesen su rey humano, terrenal, tenían tanto el rey como el pueblo que someterse a la voluntad de Dios y depender de Dios. ¿Qué es con lo que el hombre lucha? Con la dependencia de Dios, con la obediencia a Dios. Allí en primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 8, dice: luego bajarás, ya Samuel hablando con Saúl, ya había sido ungido rey, y le dice: luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificio de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Saúl es ungido. El profeta le da varias instrucciones, le da varias directrices sobre la forma en que él tenía que gobernar, sobre la forma en que él tenía que actuar con el pueblo. Él tenía que contar, número 1, con la dirección de Dios, y número 2, con los consejos por Samuel. Samuel era el hombre de Dios que iba a la presencia de Dios, se hablaba con Dios, se comunicaba con Dios, pedía dirección a favor del pueblo y a favor del rey. Resulta que Samuel, después de un tiempo de 1 o de 2 años de estar allí con Saúl, mientras Saúl escuchó los consejos y las direcciones de Dios, iba todo bien. Pero cuando Saúl, después de un tiempo, después que se sintió amañado en su cargo, después que sintió que el asunto era en serio, que empezó a disfrutar de lo que era gobernar, su corazón comenzó a cambiar. Su inclinación fue diferente. Las intenciones de su corazón fue diferente. Dice que en el caso de Gilgal,
necesitaría de una manera especial la ayuda divina. Tenía que esperar 7 días hasta que Samuel viniera hacia él y le enseñara lo que tenía que hacer. Pero resulta que allí en primer libro de Samuel capítulo 12, del 13 al 14, que usted va a estar leyendo conmigo, por favor, allí en su Biblia, primer libro de Samuel capítulo 12, del 13 al 14, dice: ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Y le dice Samuel a ellos: si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servid a Jehová, vuestro Dios, haréis bien. No se podía el pueblo escudar en un rey para desobedecer a Dios, ni el rey se podía escudar en la autoridad delegada para no hacer la voluntad de Dios. Si tanto el rey como el pueblo se sometían a la autoridad de Dios, al gobierno de Dios, a la voluntad de Dios, iban a ser felices, iban a ser dichosos, iban a ser bendecidos. Pero si desobedecían, traerían sobre ellos, tanto el rey como el pueblo, ruina y maldición. Para el Señor es muy importante, amados varones, que usted le obedezca a su palabra. No te imaginas lo importante que es para Dios que el hombre, la cabeza de familia, el cabeza de la familia, el gobernador, el organizador, el administrador de la familia, sea un hombre totalmente lleno de la gracia de Dios, y que este hombre sea un hombre sujeto, obediente, sometido a Dios. Es un hombre que va a ser bendecido. Es una familia que va a tener el respaldo de Dios. Un varón que haya nacido de nuevo está capacitado por el Espíritu Santo para obedecer a Dios. El Señor nunca nos manda a obedecerle a Él sin Él antes darnos a nosotros lo necesario, las herramientas necesarias para obedecerle. Y en ti, varón, reposa el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que tú debes de ser obediente a Dios. Dios no bendice al desobediente. Samuel en su discurso le habla al pueblo y incluye al rey. Y le dice que todos deben obedecer al Señor para que tengan el respaldo de Dios. ¿Sabe, varón? Que si tú obedeces al Señor, vas a tener el respaldo de Dios en todo, con tus hijos, con tu esposa, en tu economía, en tu salud, en tus proyectos, en tus planes. Vas a tener el respaldo de Dios, porque Dios está interesado en el bienestar de toda la raza humana, de todos los hombres. Fíjate tú que mientras Saúl se dejó guiar por Samuel, todas las cosas funcionaban, todas las cosas marchaban. Pero cuando ya Saúl se sintió seguro en su cargo, se sintió seguro con el gobierno, se sintió respaldado por el pueblo, hizo a un lado al Señor, hizo a un lado la palabra de Dios. Allí en primer libro de Samuel capítulo 11 versículo 7 dice: y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. ¿Por qué? Porque en ese momento Saúl estaba obedeciendo al Señor. Estaba sometido a la palabra de Dios, guardaba los mandamientos de Dios, había humildad en él. Pero de un momento a otro, pasando unos 2 años, Saúl cambia tremendamente. Y allí en primer libro de Samuel, capítulo 13, del 6 al 8, dice lo siguiente: cuando los hombres de Israel
Vieron que estaban en estrecho porque el pueblo estaba en aprieto. Se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron por el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Resulta que Saúl toma la determinación de ir a guerra contra los filisteos sin esperar la palabra dada por Dios, sin esperar el consejo dado por Dios, cuando él es ungido como rey. Que Samuel le da varias instrucciones y varias señales. Una de las instrucciones que le da es que lo tenía que esperar allí en Gilgal. Tenía que esperarlo ahí porque iban a ofrecer sacrificio. El que estaba autorizado y tenía todo el poder para ofrecer el sacrificio era el profeta Samuel en ese momento. No era Saúl como rey. Y Saúl, debido a su insensatez, a que ya comenzaba a alejarse del Señor, tomó la decisión en su desespero, en su afán, en su egocentrismo, tomó Saúl la decisión de hacer holocausto. Echó a rodar su plan insensato, precipitó los acontecimientos. Samuel le había dado a él instrucciones, porque cuando tú como varón oyes la voz de Dios, todos tus planes prosperarán. Cuando tú como varón pones la palabra de Dios en prioridad en tu vida, tenlo por seguro que todo lo que hagas prospera, porque el Señor lo dice en su palabra. La estrategia de Saúl en esos momentos de ir en contra de los filisteos fue fatal. Posiblemente el pueblo huyó, escapó, porque tuvieron temor a ese ejército bien grande y bien organizado de los filisteos. No contaban con el respaldo de Dios. No contaban con la ayuda de Dios. Y por eso el pueblo le desertó. Y cuando Saúl ve que el pueblo le está desertando, que el pueblo le está huyendo, tuvo temor. Porque él quiso de pronto demostrar una falsa santidad, una falsa sujeción al Espíritu Santo de Dios. Venga, tráiganme allí los animales para hacer sacrificio. A él no le correspondía hacer eso. Hay muchas cosas, varón, que no te corresponden hacer sin la autoridad, sin el permiso y sin el consentimiento de Dios. Hay muchas cosas donde tú como varón tienes que acudir en intimidad a buscar la presencia de Dios, a buscar la dirección de Dios para que tú puedas estar seguro en lo que vas a hacer, para que tú puedas tener paz en lo que vas a hacer. Cuando esto le sucede a Saúl, Saúl entró en pánico, Saúl entró en terror y ya él era rey, tenía todo el respaldo del pueblo, pero fíjate que el pueblo lo abandonó. Los soldados, el ejército, la gente tuvo terror. Cuando las cosas no se hacen conforme a la voluntad de Dios, nada va a salir bien. Por el contrario, hay fracasos, hay decepciones. No nos salen las cosas bien. Por más que luchemos en nuestras fuerzas, por más que tú, varón, trates de luchar con tus fuerzas, si tú no estás sometido a la voluntad de Dios y a las directrices de Dios, las cosas no te van a salir bien. Fíjate, allí en primer libro de Samuel, capítulo 13, del 9 al 10, dice: entonces dijo Saúl, tráeme el holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció él indebidamente, insistiendo en su desobediencia. Tráiganme el holocausto. Y lo ofreció.
Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Le faltó esperar un poquito más. La desesperación, el temor, lo hizo incurrir en un error fatal. Saúl pudo haber enviado mensajeros hacia Samuel a que averiguaran qué tanto se demoraba el profeta en venir. Él tenía que esperar. Cada vez que tú te desesperas, cada vez que tú incurres en la desesperación, los planes se te van a dañar. No te van a salir bien las cosas. Saúl, desesperado, hace el holocausto. Siguió un plan centrado en sí mismo. Ya soy rey, tengo toda la autoridad, tengo todo el poder, puedo hacer sencillamente como se me parece. ¿Por qué tengo que esperar a Samuel si yo soy el rey? Puesto por Dios, porque él sabía que había sido puesto por Dios. ¿Por qué tengo yo que acudir a alguien? ¿Por qué tengo que depender de alguien? ¿Por qué tengo que estar siempre dependiendo de Dios para las cosas? Porque es por tu provecho. Saúl no entendió esto. Y fíjate que Samuel le dice, ¿qué has hecho? ¿Quién le dijo a Saúl que él podría hacer el holocausto? Nadie. Nadie le dijo. Eso resultó de su decisión incorrecta. La semana pasada hablábamos de decisiones correctas. Y fíjate la decisión incorrecta de Saúl. Cuando tú como varón te niegas a recibir la corrección de Dios, cuando no buscas el consejo, cuando tú actúas independientemente, cuando tomas iniciativas para dirigir tu familia, tu negocio, tu vida espiritual, tu casa, tus hijos, sin contar con Dios, las cosas no te van a resultar bien. Tenlo por seguro, varón. Fíjate, el Señor Jesús en Juan capítulo 15, versículo 5 dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará muchos frutos. ¿Por qué? Porque separado de mí no pueden ustedes varones hacer nada. Hablo varones porque le estoy hablando a los varones hoy con todo mi corazón. Varón separado de Jesucristo, tú no puedes hacer nada. No puedes crecer en tu vida espiritual. No puedes formar a tu familia. No puedes surgir en tus negocios. Has surgido hasta ahora, pero si lo haces con Jesús te irá mejor. Téngalo por seguro. Separado de Dios, separado de la palabra, separado de la comunión, separado de la búsqueda, separado de la obediencia a Jesucristo, nada te va a resultar. Todo te va a salir mal, todo te puede salir regular. Y si tú te pones a pensar ahora mismo cómo ha sido tu vida apartado de Dios, te vas a dar cuenta que muchas consecuencias estás sufriendo hoy en día porque tú no has contado con Dios. Saúl dejó a un lado a Dios. Y fíjate que ahí el Señor, a través de Samuel, le dice a Saúl, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? No te correspondía hacer eso. Y él le contestó, y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado. Le echó la culpa a Samuel. Tú no venías. Tú me dijiste que 7 días, pero te estabas demorando. Y aquí el pueblo, ¿quién lo mandó a él a buscar guerra con los filisteos? Sin contar con Dios, sin consultar a Dios. Fíjate que David tenía algo. Cada vez que iba a guerra, David consultaba a Dios. Subo a la guerra, voy, hago guerra, no la hago. David siempre esperaba que el Señor le dijera, le aprobara, le guiara. Saúl hizo algo que no tenía que hacer. Y fíjate tú
que por no esperar en Samuel cometió un error muy grande. El pueblo comenzó a perder credibilidad en él. Cuando el pueblo, cuando nuestra familia, cuando los que están a nuestros lados se dan cuenta de que nosotros no somos tan obedientes, comienza a perder credibilidad el paciente, comienza a perder credibilidad el cliente, más si nuestra familia conoce de la palabra o está conociendo de la palabra. Esa imagen varonil, esa imagen de respeto, esa imagen que merece ser honrada, comienza a perder credibilidad. Puede que seas honrado, varón, por tus hijos, porque la Biblia lo dice, pero en el fondo los hijos van conociendo quiénes son los padres y quién es papá realmente. Entonces, fíjate, él le pregunta, ¿qué has hecho? Y él le dijo que como él se demoró, corrió en su falsa santidad a hacer holocausto que no le correspondía. Varón de Dios, cuando te sientas inseguro, cuando tengas temor, cuando no sientas paz, cuando no estés con la cabeza fría, espera, no te apresures, no tomes decisiones que dañen a tu familia. No tomes decisiones que dañen tu vida. Busca un buen consejo. Busca a Dios. Busca consejo sabio en la Biblia, con tus pastores, con amigos que teman a Dios. Pero no te muevas nunca por el temor con una cabeza caliente, porque las cosas no te van a salir bien. Ahora, allí mismo en el versículo dice, en versículo 12, él sigue diciendo ahí, me dije. Fíjate que le pregunta, ¿qué has hecho? Estoy tomando palabritas que hablan del egocentrismo de Saúl. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo he implorado el favor de Jehová, sacando excusas que no tenía que sacar. Se dijo, se habló a sí mismo, totalmente alejado de Dios. Buscó consejo en sí. Y fíjate que la palabra del Señor dice que el corazón es más engañoso que todas las cosas. Que tu corazón y mi corazón solamente lo conoce el Señor. Ahora, fíjate que él sigue diciendo, me esforcé. Ay, qué hombre, ¿no? Valiente. Se esforzó. Su egocentrismo sale a relucir, su individualismo sale a relucir tremendamente ahí. Y marca mucho la distancia que él tenía con Dios. Me dije, me esforcé. Ay, caramba, varones de Dios. Cruzó los límites que no tenía que cruzar, pasó por encima de Dios, pasó por encima de la autoridad de Samuel. Hizo lo que le correspondía hacer a Samuel. No hagas nunca lo que le corresponde hacer a Dios en tu vida, en tus hijos, en tu hogar. No lo hagas. Fíjate que no hubo un arrepentimiento en el corazón de Saúl en ningún momento. Había la altivez y su posición como Dios, como rey que era al fin y al cabo en Israel. Ni siquiera tuvo en cuenta a Dios para tomar estas decisiones. Y dice, me esforcé. Muchas cosas haces, varón, que crees que agradas a Dios, porque siempre has obrado bajo tu parecer. Algunos están asumiendo consecuencias de esas malas decisiones que han tomado. Fíjate tú, demuestra tanta confianza que se tenía en sí mismo que pensó que podía hacer el holocausto. Confiaba y que eso iba a agradar a Dios. Nosotros cada vez que hacemos lo que a Dios no le agrada, lo va a desagradar y no vamos a recibir de él bendición. Ahora, allí mismo en el versículo 13 dice, entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te habría ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Locamente has hecho.
¿Sabes, varón? Locamente haces cuando descuidas tu relación con Dios. Locamente haces cuando dudas de la palabra de Dios. Locamente haces cuando malgastas el dinero y no ahorras. Y en estos momentos nos estamos dando cuenta que es necesario ahorrar. Mira por todo lo que estamos pasando. Es necesario ahorrar. Es necesario no malgastar nuestro dinero. Locamente hace cuando abandonas a tu esposo y a tu esposa, y a tus hijos. Locamente haces cuando descuidas tu hogar por el trabajo, por el deporte, por los hobbies, por los amigos. Locamente haces cuando abusas de tu autoridad en tu casa. Locamente haces cuando humillas a tu familia, cuando pones a la casa paterna tuya por encima de tu esposa y de tus hijos. Locamente haces cuando das mal ejemplo a los tuyos. Locamente haces cuando coqueteas con otras. Cuando le eres infiel a tu esposa, a tu mujer, a tu compañera, a esa mujer que ha estado contigo en las verdes, en las maduras, en los tiempos difíciles, a esa mujer que te ha entregado su vida, su juventud, sus años, sus esfuerzos. Locamente haces cuando la traicionas. Locamente haces cuando robas. Locamente haces cuando haces negocios indebidos, cuando obras de mala fe con tu familia. Locamente haces. ¿Sabes? Fui testiga de algo que me dolió mucho y marcó mucho mi corazón. Conocí a un esposo que su seguro de vida lo tenía puesto a nombre de su mamá, con 2 hijos, y todo lo que conseguía lo ponía a nombre de su mamá. ¿Por qué? Porque él no le iba a dejar dinero, ni casa, ni nada a una mujer que si él llegaba a morir, le iba a quedar a ella y al posible esposo que ella consiguiera más adelante. Eso es obrar de mala fe, obrar locamente, pensar locamente. Y sabes, Samuel le está diciendo a Saúl en esos momentos: has obrado locamente, no has tenido una cabeza cuerda, no has estado equilibrado. Has sobrepasado tus límites. Cuando tú haces todas estas cosas que yo he mencionado, actúas locamente, varón. Y la Biblia dice en Gálatas capítulo 6, versículo 7, no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Ten esa palabra pendiente, varón, que lo que tú siembras vas a cosechar. Y fíjate que Saúl cosechó y Saúl sembró. En el versículo 14 dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha asignado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Una sentencia. Lo sentenció. Como tú no has guardado la palabra de Dios, te has envanecido, te has enorgullecido, te sientes en tu trono, te sientes en tu poder, te sientes que gobiernas y has abusado. Ahora tu trono hasta aquí, el respaldo de Dios hasta aquí. Cuando un hombre actúa así, locamente con su hogar, no va a cosechar nada bueno, iglesia, nada bueno, varón. Y ahora, mis amados, volviendo al versículo con el que iniciamos en Hechos capítulo 13, versículo 22, dice: quitando quitó a Saúl. Porque Saúl comenzó a hacer muchas cosas de ahí en adelante. Recuerda que él gobernó durante 40 años, pero sin el respaldo de Dios. Tu hogar está con el respaldo de Dios. ¿Cuánto tiempo llevas casado? ¿Tiene tu hogar el respaldo de Dios o no lo tienes? Yo te motivo a que lo busques. Dice: quitando le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Ahora David falló,
Sí, Señor, David pecó, pero David tenía algo. Tan pronto David pecaba, David enseguida corría, acudía a la misericordia y a la gracia infinita de Dios. No quiere decir de que David no pecó. David cometió muchos pecados, desobedeció también. Pero la ventaja que David tenía, que en medio de sus falencias, en medio de su pecado, en medio de su error, lo reconocía e iba y se arrepentía. Mientras que Saúl siempre se mantuvo orgulloso, con su cabeza en alto, haciendo lo que bien le parecía delante de Dios. Nunca se humilló delante de Dios, sino que por el contrario, actuaba contra Dios. Y todo hombre que actúa como Saúl contra Dios no le puede ir bien. Fíjate, David nunca justificó sus pecados ante Dios. En el Salmo 51, él allí hace una oración de arrepentimiento. Estaba convencido de que había fallado contra Dios. David nunca se escudó ni se justificó en su reinado. Por el contrario, David nunca se justificó detrás de una tentación. Es que tuve la oportunidad, es que fui débil, es que me dieron la papaya. David nunca se justificó en su hombría. Es que yo soy hombre y como hombre correspondo. Ni en problemas de su hogar. Que ese es el cuento que por lo general los hombres le echan a otra mujer para coquetearla y para conseguirla, para conquistarla. Me va mal en mi hogar, mi esposa no me cuida, mi esposa no me trata, mi esposa me descuida, mi esposa no me ama, soy el sufrido. Cháchara, como digo yo. Perdónenme la expresión, pero la iglesia sabe que yo uso mucho este término. Estás recibiendo lo que has cosechado del corazón de tu esposa y del corazón de tus hijos. Fíjate, el hijo de Betsabé murió a pesar de que David oró. En cuanto a ese pecado, ese hijo murió. Duró 7 días suplicándole David al Señor de que su hijo no muriera, pero su hijo murió. Y cuando muere, que ya no pudo hacer nada, dice que se levantó de donde estaba tirado en el piso, oró y adoró. Se fue, se cambió de ropa, se bañó y comió y siguió adorando a Dios. Reconoció su pecado, reconoció su maldad. Amnón violó a su hija Tamar, a la hija de David. Ambos, Amnón y Tamar, eran hermanos. Y Amnón viola a Tamar. Dolor para el corazón de un padre. ¿A consecuencia de qué? De la desobediencia de David, de los errores de David. El Señor le dijo a David que nunca faltaría espada en su casa. Por eso se da todo esto. Absalón, su hijo, se levanta contra él para quitarle el reino. El general de su ejército, Joab, mató a Absalón. Consecuencias de lo que David había sembrado. Pero, a diferencia de Saúl, David se arrepentía. David lloraba. David, en medio de todo, adoraba a Dios. Ahí ves tú el ejemplo. ¿Qué vio Dios en David? Que lo llamó el hombre conforme a su corazón. Vio humildad que no tenía Saúl. Fíjate que a pesar de que había sido ungido rey, no dejó de cuidar las ovejas de su padre. Mucha humildad. Se sujetó a la autoridad. Tuvo 2 veces oportunidad de matar a Saúl y no lo mató. Dios le puso la oportunidad y siempre dijo que no iba a levantar su mano contra el ungido de Jehová. Y tuvo un corazón libre de rencor. Nunca guardó rencor ni contra su padre, ni contra sus hermanos, ni contra el rey Saúl. Eso lo hace ser un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que se arrepiente. Un hombre que reconoce que ha hecho lo malo delante de Dios, cosa que no hizo Saúl. En esta mañana, varón, yo te invito a que tú reconozcas tu pecado delante de Dios, a que no has hecho lo correcto. Y yo sé que Dios está ahí para ayudarte, para bendecirte, para guardarte, para guiarte, para dirigir tus pasos. David
se equivocó, pero le permitió a Dios enderezar sus pasos, enderezar su camino. Permite que Dios hoy enderece tus pasos. Vamos a orar. Padre, en esta mañana venimos delante de tu presencia dándote gracias a ti, Señor. Dios, gracias. Gracias, Señor, por cada varón que escucha este consejo en esta mañana. Y yo quiero que tu varón allí con tu familia en esta mañana llegue delante de Dios con un corazón arrepentido, con un corazón convencido de que no has hecho lo correcto delante de Dios, y le pidas perdón al Señor. Y le digas: Señor, a partir del momento renuncio a vivir la vida que he vivido hasta hoy, Señor. A ser ese hijo desobediente, a ser ese hijo que no acude a ti, Señor. A ser ese hijo que siempre tiene la tendencia a hacer lo que bien le parece. Hoy, Señor, tomo la decisión. Hoy declaro que soy un hijo de Dios, obediente. Hoy declaro, Señor, que mi espíritu, mi alma, mi cuerpo y mi ser se sujetan, se someten al Espíritu Santo de Dios. Señor, te pido que tu Espíritu Santo entre a mi vida y sea limpiando mi corazón de todo pecado, de esto con lo que he afectado a mi familia, Señor, con lo que ha afectado mi relación contigo, con lo que ha afectado mi hogar, con lo que ha afectado mi comunión, Señor, contigo. En el nombre de Jesús, hoy vengo delante del que todo lo puede, del que me perdona, y te doy gracias, Señor, por este consejo, y te doy gracias, Señor, porque delante de ti reconozco que he hecho lo malo, que necesito de ti, que necesito de tu dirección, que necesito de tu palabra, que necesito restauración tuya. Necesito, Señor, que me perdones, Dios, que tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario sea limpiándome de todo pecado, de toda maldad. Ven y entra a mi familia, Señor, a mi familia que he dañado, a mi familia que he lastimado. Sana las heridas de mi familia, Espíritu Santo de Dios. Hoy pido perdón por todo el daño, por todo lo que le he hecho a mi familia, Padre. Y declaro que a partir de hoy soy un hombre transformado, soy un hombre renovado, soy un hombre libre, soy un hombre que camina de acuerdo a los mandamientos de Dios, que vivo de acuerdo a la palabra de Dios, y que mi familia te pertenece, Señor, y que eres tú el que gobiernas mi vida y mi familia. Que tu reino venga a mi familia, Señor, y que tú seas gobernando, Espíritu Santo de Dios, mi casa, que tanto lo necesita, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Dios. Amén y amén. Dios te bendiga, amada iglesia. Dios te bendiga, varón. Y yo quiero que tú pongas en práctica este consejo para que tú y tu familia sean bendecidos. Cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, son las que Dios tiene preparada para ti, varón. Acude a ella, acude a esas bendiciones, acude a caminar con Cristo y verás cosas asombrosas. Verás cómo el Señor concede los deseos de tu corazón y tendrás una familia sana. No quiere decir de que no van a haber problemas, claro que sí, pero se sanarán. Bendiciones a todos, Dios les guarde, que tengan un día de bendición. Les amo.